Hola, soy Paola García y hoy vengo a compartirles esta video reseña sobre el libro Writing Well y quisiera iniciar esta con el título. Escribir bien es tarea de artesano, no de mago. Vale, este libro inicia con una introducción que nos adentra a la temática del libro. Pero antes quisiera comenzar también yo con una pequeña confesión, que tal vez me da un poquito de vergüenza. Yo suelo escribir como si me pagaran por cada palabra. O peor aún, escribo como si me pagaran por ver cuántas ideas puedo meter en una sola oración, ya que suelo agarrarme de un solo sujeto, de una sola persona, y tras varias comas, tras varias oraciones subordinadas, tras varios sin embargos, intento meter lo más que puedo. Así que mis frases terminaban siendo como maletas que llevabas llenísimas, pero realmente no de cosas que realmente necesitaras, sino mucha paja, mucho relleno. Así que en esta primera parte la conecto con la introducción de Sincер y el procesador de textos y uno mismo. Él menciona, con una frase un poquito llegadora, que hoy en día, con las tecnologías desarrolladas, realmente los buenos escritores iban a mejorar, mientras que los malos escritores iban a empeorar, porque estas nuevas tecnologías nos quitan mucho el miedo a escribir, que puede tener su pro, pero esta facilidad de escritura realmente nos va a replantear si esto nos ayuda a reducir nuestros vicios de escritura o al contrario los amplifica. Y personalmente creo que suele amplificar los muchos vicios y esos vicios yo también los tengo muy presentes. Pero ojo, estos vicios los puede visualizar después de esta lectura, ya que suele ser muy directa, muy fluida y es sencillo identificar tu estilo con estos ejemplos que da el autor. Ok, vamos a continuar con el desnudar y no decorar. En los primeros capítulos, el autor nos menciona esta simplicidad y de otro lado el exceso de palabras que no son necesarias. El secreto de la buena escritura, según el autor, es siempre reducir cada oración a los componentes más sencillos, a los componentes más limpios. Así que te vas dando cuenta que realmente tú vas a tener una escritura clara si tienes desde el inicio un pensamiento claro. Uno no puede existir sin el otro. Así que ahí empezamos a sospechar que a lo mejor mis oraciones largas no eran tanto un estilo, tal vez, sino que son un reflejo de un pensamiento que no está claro, que está un poquito nublado desde el inicio. Y así que si realmente tuviera un pensamiento conciso, más claro, no metería tantas comas, tantas idas en una sola idea, en una sola oración. Así que podemos evitar mucha de esta basura verbal, como menciona en la lectura, que solemos caer en eso por querer sonar más profundos, por querer tener más profesionalismo, entre comillas, ya que termina siendo mucha pomposidad y caemos en eso sin darnos cuenta. A partir de aquí empezamos a trabajar en el taller de redacción y empezar a buscar realmente los propósitos de nuestra escritura, que desde el inicio sería realmente plantear cuál es tu intención, tú qué quieres comunicar a través de tu texto, y segundo, revisar si lo has escrito de forma clara, de forma que la persona que lo lea lo comprenda desde el primer vistazo, de la primera lectura. Porque ya que nosotros al escribir tenemos un contexto, ya tenemos una noción de lo que estamos hablando. Sin embargo, si no lo hacemos claro, si lo hacemos muy rebuscado, muy pomposo, la persona no lo va a captar. Y de ahí se rompe nuestro primer objetivo, que es comunicar esa intención. Así que una de las estrategias es el podar. Reducir, realmente usar lo que queremos hablar, ya sea haciendo un esqueleto de temas e irlo uniendo cohesivamente. Ahora, la siguiente parte de esta lectura de un Writing Well es el atrévete a decir yo. Nunca digas nada por escrito que no dirías cómodamente en una conversación cotidiana. Muchas veces la escritura requiere un cierto profesionalismo y en el rigor académico el yo suele ser visto no muy bien. Sin embargo, el autor hace un contraste a esta idea que tenemos un poquito regada, ya que el atrevernos a decir yo da esta pauta a que tú desarrolles tu texto con más fluidez. Vas a ser un poquito más honesto, vas a poder ir, ir avanzando de este bloqueo del inicio. A partir del yo, te vas a empezar a soltar un poquito más
Sin embargo, no quiere decir que este primer desarrollo sea el final, sino puede ser un borrador que vayas editando poco a poco y vayas poniendo a calentar tu escritura y obtener tu producto final, ¿no? Esto lo conectamos con la audiencia, nuestros objetivos, de realmente la persona que va a leer mi texto lo va a entender. Sí hay que tomar en cuenta a nuestra audiencia, aunque no hay que dar nada por sentado, siempre intenta escribir desde el inicio como si fuera para ti y ya desde ese punto irlo editando y enfocando a tu audiencia final, ¿no? Y otro aspecto que manejamos aquí es lo de las palabras y el usage. Em, Sincero maneja un término llamado journalist, que va muy arraigado al periodismo. Se sabe que en este capítulo, Sincero ataca este tema del journalist, que es este lenguaje prefabricado de los periódicos donde em, se busca más darle esta rigurosidad, pero para poder salir de este problema de lo prefabricado, lo pomposo, lo vacío, maneja una herramienta que es la lectura en voz alta. Ahí podemos descubrir todos nuestros tropiezos. Y personalmente, esto me ha ayudado mucho debido a que suelo tener estas repeticiones del qué, así que, como que, lo cual, debido a que al escucharlas notas estos tropiezos y puedes seguir editando y a lo mejor ya vas a encontrar con ayuda de un diccionario, de un tesauro, estos términos que ya no van a sonar más pomposos, sino que son estos términos más adecuados, más precisos y que van a evitar que sigas llenando de cosas innecesarias esa maleta, ese texto, ¿vale? Así que vamos a partir de las palabras ahora con la estructura. Hay que pensar más pequeño, un poquito más pequeño. Este capítulo creo que fue uno de los que transformó más mi forma de planificar mis textos. Creo que es muy acertado sin ser al mencionar que uno aprende a escribir escribiendo y también preguntándote cosas muy básicas antes de empezar, de mi estructura, qué pronombre quiero usar, en qué tiempo lo voy a hacer, lo voy a redactar, qué actitud quiero tomar, cuánto quiero abarcar y qué puntos realmente quiero desarrollar, ¿no? Y aquí viene lo que más me ha ayudado con mi problema, que es esto de alargar ideas, es pensar pequeño, decidir qué esquina de tu tema vamos a ir moldeando, cubrirla bien y parar, no alargarme más, ya que al decidir realmente los temas, no vas a divagar, no vas a alargar comas. En este curso de redacción aplicamos lo del esqueleto, elige los temas que quieres hablar, únelos de forma lógica, empezamos a dividir una idea por oración, una oración, párrafos cortos y no pasa nada. No pasa nada si realmente usas oraciones pequeñas, hasta incluso te puede ser de gran ayuda al hacer más claras tus ideas y no intentar matarte la mente en cómo conecto esta idea con la otra, de forma que le dé continuidad, con comas, con sus oraciones subordinadas. No es necesario. No hay que tenerle miedo a párrafos cortos, 8 líneas, no pasa nada. Ya a mí yo le dije, no pasa nada, puedes acortar, no dejas de sonar profesional, sigues manteniéndote fiel a los objetivos de dar a comunicar tu intención. La siguiente parte sería la entrada y el final. Creo que el autor retoma aquí estos aspectos periodísticos propios e innatos de su profesión. Sinner dice que la oración más importante siempre va a ser la primera, esta parte que conocemos como lead, ya que si no induce a leer esta segunda oración, los artículos en el periodismo suelen ser abandonados, desechados, y el lector ya no continúa realmente con la idea que tú quieres dar a conocer. Así que nos menciona que debe hacer dos cosas: capturar la atención, ya sea con paradojas, estos recursos humorísticos, preguntas, datos raros, y la otra cosa que tiene que lograr tu lead o el lead en el periodismo es hacer un trabajo real, dar detalles concretos, por qué escribiste eso, ¿no? Así que aunque no lo enfocamos tanto en el periodismo, en el curso de redacción, es un consejo que puedo valorar mucho, el siempre recopilar un poquito más de material sobre lo que vas a platicar, porque así puedes elegir mejor y al elegir material de diferentes partes, tus fuentes no suelen ser tan obvias y das a un lead, a un primer párrafo perfecto que va a captar justo la idea de tu texto y va a crear que el lector pueda ir desmenuzando más tu información y realmente encontrar interés en tu texto. Y pues bueno, después del lead sigue lo del final. ¿Cómo vas a cerrar tu texto?
lo cual al final es mi debilidad a veces, ya que suelo terminar con una en conclusión. Esto es importante por tal. Algo un poquito monótono, un poquito aburrido. Aunque, pues bueno, sí se menciona que cuando hay que parar, paras. Y funciona casi siempre para estos casos. Una cita, tal vez ya puedo terminar con una frase, algo divertido, un detalle inesperado incluso, ¿no? Ya que si quiero que el lector se mantenga en mi texto, estas sorpresas son un elemento un poquito fresco para seguir nuestra redacción y esta escritura. ¿Ok? Así que vamos ahora con bits, piezas y lo que es el rewriting, el reescribir. Ya por los capítulos 10 11 sin ser, ya se pone un poquito más específico, ¿no? Un poquito más quirúrgico. Ya nos menciona términos como los verbos activos, los adverbios, el uso de adjetivos, y nos va dando como más funciones de que puede tener. Por ejemplo, los verbos activos siempre nos van a mostrar términos más precisos. Un ejemplo, yo, él o vio es un poquito más fuerte que fue visto por yo, que suena más débil debido a la voz pasiva, ¿no? O el uso de los adverbios que muchas veces sobran porque solemos caer en este vicio de el demasiado interesante, muy concreto, ¿no? El muy, el demasiado, sonrió ampliamente. Cuando mejor se le puede decir sonrió, abrió la puerta. Eso puede depender del tipo de texto que busquemos dar, pero a veces el tener muchos de estos recursos juega a nuestra contra, ¿no? Así que un consejo muy práctico es usar contracciones en lo que se pueda. En este caso, él lo menciona en el contexto inglés, pero esas contracciones hacen que tu texto pueda verse un poquito más cercano, más cálido. Y tal vez el reescribir está en la esencia de poder eh, aprender a escribir bien. Ahí puedes empezar a revisar qué es lo que podemos seguir podando y este proceso de decir, ok, dejé descansar mi texto, lo vuelvo a revisar y me doy cuenta que todo lo que escribí está desorganizado. Ni modo. Le damos borrar, desaparecemos lo necesario, seguimos podando y es un proceso que yo creo no termina. Un proceso que no termina y vemos tal cual en la obra de este autor que él siguió editando sus escritos. En el mismo libro lo siguió reescribiendo. Así que el rewriting puede ser algo infinito en la redacción, pero útil para poder seguir perfeccionando. Ok, en la cuestión de el miedo a lo simple, simple no significa que vaya a ser insípido, no significa que vaya a ser algo que no tenga riqueza, ¿no? Ya no caemos en el vicio de las más palabras, más profundidad, ¿no? Así que también el autor dedica estos últimos capítulos a las personas, ¿no? A los lugares y a uno mismo, ya que para escribir sobre personas hay que hacer que hablen, aprender a preguntar lo que realmente les importa. Nada anima más que un texto que alguien contando de sus propias palabras lo que piensa o hace. Y también sobre los lugares, para poder escribir de estos, él plantea dos principios, que es el estilo, el cuidar las palabras como si fueran monedas raras. Si una frase te llega rápido, te llega fácil, puedes sospechar de eso, ya que puedes caer en un cliché o incluso de la sustancia, ¿no? Que es el ser intensamente selectivo. No vas a describir que la playa tiene olas y arena blanca, ¿no? Eso ya lo sabemos. Hay que buscar la idea central sobre ese lugar, tal vez sobre los sonidos, las texturas, ser un poquito más creativo, ¿no? Buscar tu esencia, tu estilo dentro de estos clichés, o sea, irlos podando, seguirlos podando. Luego está sobre escribir de ti mismo, que sin ser dice, ¿no? Todos tenemos permiso de hacerlo, pero siempre hay una advertencia. El exceso de escritura sobre uno mismo puede ser peligroso para la salud del escritor y del lector, ¿no? La clave aquí sería enfocarse en qué esquina vas a elegir. Enfócate en algo, elige bien tus batallas, ya que puedes perder de nuevo la atención del lector y de nuevo no llegar a tu objetivo final. Otra cosa que nos menciona en los capítulos es el principio de la claridad y la humanidad, ya que dependiendo qué tipo de texto o qué tipo de contexto esté enfocada tu escritura, ya sea ciencias, negocios, deportes o artes, a lo mejor podemos rescatar un mismo principio. En la ciencia, no hay que tener tanto miedo, siempre hay que empezar con hechos muy pequeños, empezarlos a construir. Por ejemplo, lo del chimpancé, como el chimpancé que jugaba tres en raya y llevó una revolución a la investigación cerebral, ¿no? Hay que ir conectando con un lead interesante e ir desarrollando tu texto para que la idea central quede en el escritor, en el lector.
En los negocios, el autor nos menciona sobre que las instituciones son muy frías, ¿no? Porque nadie se atreve a usar el yo. Aquí es donde entra este debate. ¿Cómo empiezo? ¿Puedo escribir desde el yo? ¿Tengo que editar? Aquí es donde nos menciona su experiencia, ya que él trabajó con directores de escuela que escribían, se implementarán entornos de aprendizaje positivos en lugar de decir, vamos a hacer que los niños aprendan mejor, ¿no? Ahí es donde entra esta cercanía, esta calidez. Hay que ser muy selectivos en qué contexto sí conviene usar este yo para hacer cercanía con tu audiencia. Finalmente, en los deportes, recomienda que en esta cuestión del periodismo, evitar los clichés, evitar estas frases muy típicas, ¿no? Del lanzador zurdo, el arquero, y recordar que los atletas pues, son personas y no estadísticas. En las artes, recuerdo que se puede ser crítico, más no cruel, y se puede usar el humor, un humor serio, como un arma secreta, ya que pues en la no ficción, con el humor podemos operar en una corriente más profunda, pero sin dejar esta objetividad, que es la crítica en el ámbito del arte, ¿no? Así que vamos a ir cerrando este pequeño video reporte con mi reflexión personal y qué es lo que me llevo de un writing web. Vale. Creo que lo esencial sería el simplificar, porque después de estos 19 capítulos he podido ver mis propios escritos con ojos nuevos y el simplificar desde no tenerle miedo a estas oraciones cortas, el no saturar mis textos con cosas innecesarias, incluso en el punto 2 del escribir como hablas sí ayuda a partir de ese bloqueo de la hoja en blanco que dices, híjole, quiero hablar de tantas cosas, pero no sé cómo. En muchos de los textos desarrollados en este taller de redacción, fue una herramienta que me ayudó al ir escribiendo tal cual lo que llegaba a mi mente, pero no dejarlo así, simplemente poder empezar, tener extractos de ideas, acomodarlo en tu esqueleto e irlos uniendo. E igualmente las ideas una a la vez, engancharse con un lead te puede ayudar mucho y hacer que tu texto sea interesante, sorprender con finales, con bromas, con datos curiosos. Creo que es algo que podemos buscar siempre y reforzar junto con los materiales extras. Y el reescribe, rewriting, 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 eso no se va a acabar. Eso va a seguir siendo el pan de cada día para los que quieren buscar mejorar su redacción. El cómo esta simplificación y estos ojos nuevos que tengo a partir de la escritura, creo que aunque he tendido a desarrollar las ideas muy largas en una sola línea, creo que a partir de ahora puedo empezar a usar oraciones más sencillas, más simples, ya que este miedo a la simpleza me parecía que iba a empobrecer mi redacción, mis ideas, que sonaba un poquito menos inteligente, pero me ha enseñado este libro lo contrario, ya que el simple no es simplón, no es sin sabor. Lo simple te puede ayudar a expresar tu idea de una forma pura, sin muletillas, sin adornos, sin tener que estar experimentando ahí intentando sonar muy profesional, ¿no? Creo que me he puesto una regla personal a partir de esto, ya que cada vez que escribo una oración, em, de más de 12 líneas ya puedo empezar a leer en voz alta y si me quedo sin aire, ya, ahí paro, lo aparto. Si tiene dos ideas, las dividimos. Si tiene un qué, un relativo que necesita, lo elimino. Me está ayudando, mis textos están fluyendo más y también a poder recomendar que si hay personas que escriben como si les pagaran por escribir y añadir tantas palabras en una sola oración, los invitaría a leer este libro para que vean que no es necesario. Hay muchas herramientas, hay muchas perspectivas en este libro que nos pueden ampliar nuestros horizontes y darnos cuenta que la escritura es un camino no muy bonito, pero nos enriquece mucho. Por. Así que esta lectura les va a sorprender muchísimo. Es muy sencilla, es muy divertida, no es pesada y nos va a sorprender muchísimo, de verdad. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos. Muchas gracias. Bye bye.